Rosana Altamiranda y Vladimir Plaza. En compañía. Revisando varios portales internacionales, leemos, por ejemplo, en el nuevo Herald, un titular que anuncia que 10 países negarán reconocimiento a constituyente en Venezuela. Estados Unidos, España y 8 países latinoamericanos anunciaron que desconocerán los resultados de la votación de la Asamblea Nacional impulsada por el presidente Nicolás Maduro, mientras que Bolivia pidió al mundo respetar ese proceso. También leemos hace ya unos días un artículo que fue publicado precisamente por ProDaVinci que respondía a la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones tiene el desconocimiento internacional de la constituyente? Ahora sumando pues nuevos países que tampoco están a favor de reconocer este proceso que se llevó a cabo el día de ayer en nuestro país. Sí, incluso aliados hasta hace poco del gobierno, como por ejemplo el expresidente colombiano Ernesto Samper, hasta hace poco también presidente de UNASUR, ha declarado hace algunas horas que este proceso constituyente que ha invocado el presidente de la República de Venezuela es un salto al vacío. Ese artículo al cual tú haces referencia estaba firmado por Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y precisamente en la línea telefónica está Mariano de Alba. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Sí, bueno, fíjate, esto es una pregunta fundamental. Efectivamente, esto sí va a terminar afectando a la ciudadanía venezolana, a todos los venezolanos nos va a afectar, porque ese desconocimiento, pues, como tú decías, tiene una primera consecuencia, que es que efectivamente las decisiones o las autoridades que esta Asamblea Nacional Constituyente nombre no van a ser reconocidas por esos países. Y eso se inscribe en un ambiente, pues, de sanciones, principalmente, en principio, por Estados Unidos, que ya ha impuesto varias sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Pero estas sanciones, pues, visto el grave conflicto político que vive el país, ahora empiezan a ser apoyadas por varios países de América Latina, como Colombia, México, Panamá. También existen la posibilidad de que la Unión Europea tome estas sanciones. Entonces, vamos a un escenario en el cual se van a tomar medidas contra funcionarios del régimen, contra las personas que fueron electas en la constituyente, pero también se van a empezar a tomar sanciones económicas. Y esto obviamente pues va a ocasionar un deterioro de la economía venezolana. Claro. Estamos conversando con Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional. Precisamente, Mariano, en este punto que estás tocando, que es tan importante, el tema de las sanciones económicas, que por un lado, obviamente, como tú bien lo indicas, es una gran presión, pero por el otro lado siempre se teme a las consecuencias que políticamente eso va a tener hacia lo interno. Sí, efectivamente es un riesgo que van a correr los países que imponen estas sanciones, de que efectivamente pues no terminen afectando a la estabilidad del régimen, sino terminen afectando pues al bienestar de los venezolanos, pero también pues hay que entender que estamos en un escenario en el cual por mucho tiempo la comunidad internacional ha tratado de distintas formas de presionar para que se busque una salida a la situación en Venezuela, y lo que está sucediendo es que la situación se está deteriorando cada vez más. Entonces los países de la comunidad internacional pues empiezan a ver que ya no hay otro recurso sino usar estas medidas de último recurso, como las sanciones económicas. Y esto es algo que nos afecta a todos, porque fíjate que casi el 70% de los productos que consumimos los venezolanos vienen del exterior. El Estado venezolano tiene importantes activos en el extranjero, y como todos sabemos, el 95% de nuestras exportaciones son exportaciones petroleras que vendemos a otros países. Entonces, Venezuela no es un país que puede permanecer aislado de la comunidad internacional, no es un país que puede permanecer por mucho tiempo aislado de la región. Y en ese sentido, piense que de los 16 principales socios comerciales que tenemos, que tiene Venezuela, 11 de los 16 ya son países que han dicho que no van a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, sí, en la medida que la Asamblea Nacional Constituyente siga adelante
no haga caso omiso al llamado a diálogo y negociación que está planteando la comunidad internacional, pues la comunidad internacional y estos países específicos que han decidido no reconocer la constituyente, pues van a terminar ciertas medidas, y estas medidas, como por ejemplo podría ser el caso de México, van a tener un impacto en la población, porque recordemos, por ejemplo, que México es uno de los países que más exporta alimentos a Venezuela para que el gobierno arme las bolsas CLAP. Entonces, si México decidiese pues limitar esas relaciones comerciales, ese impacto se va a sentir en Venezuela. Y si vemos, por ejemplo, lo que se refleja precisamente en los portales internacionales dedicados al tema económico, es precisamente la palabra aislamiento, vamos a decir, que es la que más resalta, y el tema es que al final de cuentas somos precisamente, como siempre, los venezolanos, los que estamos, a decir, en el medio, los que sufrimos las consecuencias de las acciones que se están tomando pues en los altos cargos. ¿Cuánto tiempo podría soportar, no sé si es pertinente hacer esta pregunta, pero cuánto tiempo podría soportar un país como Venezuela una presión de esta magnitud con respecto a sus aliados, con respecto al aislamiento que puede obtener de la región? Fíjate, Luisiana, yo estimo que Venezuela no puede permanecer aislada de la comunidad internacional más allá de un corto plazo. Y con esto me refiero quizás a máximo un año, ¿no? Las consecuencias económicas, si se concretan todas las amenazas de sanciones, van a ser muy fuertes. Y creo que es importante resaltar que también es verdad que el gobierno, si decide seguir desconociendo los llamados de la comunidad internacional, va a hacer muchos esfuerzos para tratar de buscar fuentes alternativas para exportar el petróleo. Sí. Va a tratar de buscar fuentes alternativas para conseguir alimentos de otros países. Lo va a tener bastante difícil, pero podría lograrlo. Entonces es muy importante que los venezolanos tengamos en cuenta que la condena internacional y la presión internacional pues es un ingrediente más, pero el ingrediente quizás fundamental que podría llevar a una resolución de la crisis es la presión interna, y específicamente me refiero pues a un quiebre de la alianza de gobierno, que sencillamente entienda que hay que buscar una solución negociada, pacífica, y que procure el regreso de la democracia en Venezuela. Claro, como de hecho se ha vivido en los últimos días, personeros importantes del chavismo pues se han manifestado, incluso alguien que fue devuelto a Venezuela en medio de todo un operativo internacional, como lo fue el diputado Hugo Carvajal. Pues se pronunció en los últimos días en contra de la celebración de esta Asamblea Nacional Constituyente. Mariano, nos quedan muy pocos minutos, pero sí me gustaría conocer tu opinión acerca del rol que pudiesen estar jugando, por ejemplo, Rusia y China en todo esto. Sí, fíjate, Vladimir, creo que el gran interés de Rusia y China es que exista estabilidad en Venezuela, porque eso en cierta medida es lo que permite proteger las cuantiosas inversiones que han realizado ambos países en Venezuela, ¿no? Sí. Esa es la primera gran preocupación de esos dos países. Obviamente, cuando a medida que se vaya concretando el aislamiento internacional, que es previsible que ocurra en los próximos meses, el régimen de Nicolás Maduro va a necesitar la asistencia de China y Rusia para tratar pues de hacer frente y de suplir la importancia que tiene Estados Unidos en nuestra economía. Sí. Sin embargo, hay dos elementos. China, por una parte, es un país que ya desde hace algunos años viene limitando y protegiéndose, visto el grave estado de la economía en Venezuela, y no parece dispuesto a ayudar con grandes cantidades de dinero a Venezuela. Y Rusia, por su parte, pues es un país que está en una situación muy difícil. También está sometida a un régimen de sanciones económicas que vienen desde la invasión a Crimea en Ucrania, en el año 2014. Estas sanciones acaban de ser expandidas. Entonces, yo no veo que Rusia tenga el músculo económico para suplir la importancia que representa Estados Unidos en la economía venezolana. Entonces, geopolíticamente pues habrá apoyo, sobre todo de Rusia,
China opta más por tratar de pasar por debajo de la mesa y no involucrarse mucho, pero al final no parece factible, al menos actualmente, que esos dos países logren o permitan al régimen pues salvarse económicamente. Claro, que genere un apoyo realmente importante. Mariano, de verdad que muchísimas gracias por sobre todo explicarnos un poco la situación, el panorama y redes sociales para poder pues seguir tus comentarios, tus opiniones. Sí, me pueden seguir en Twitter en @MarianoDeAlba. Muy bien. Mariano, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional.